Saludos amigas y amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy contamos con la presencia de un invitado habitual nuestro que hace un tiempito lo habíamos dejado descansar, el economista, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, el profesor Antonio Ciriaco Cruz. Bienvenido. Bueno, pues, Gustavo, tú sabes que siempre es un placer estar contigo. Bueno, vamos a ver, a propósito de que de nuevo se está hablando de la posibilidad de una reforma fiscal mediante el pacto que ordena la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Esa es una de las cartas que el gobierno ha llevado al Consejo Económico y Social. ¿Están dadas las condiciones en estos momentos para esa reforma, sea vía ese pacto fiscal o algún tipo de acuerdo que logre el gobierno con los sectores que participan en el diálogo? Mira, yo pienso que hay una situación de un contexto que no lo podemos dejar a un lado, que es el tema post-pandémico. Y a pesar de que la economía dominicana ha venido con un proceso acelerado de recuperación, incluso los datos indican esa situación, además apoyado por una serie de estímulos que se dieron en Estados Unidos, pero no es menos cierto también que el tema fiscal y la magnitud quizá que requiere la economía dominicana no es tan fácil aplicarla sin establecer un consenso debido. Y digo esto por lo siguiente. La Estrategia Nacional de Desarrollo habla así que la República Dominicana hacia el 2030 tiene que tener una presión tributaria de alrededor de un 21% del PIB. Eso significa... Ahora andamos 13 más o menos. Andaba un 13, quizá llegando, pero es un 13 y algo. El esfuerzo fiscal que hay que hacer es muy grande, porque cada punto porcentual significa 50.000 millones de pesos. Cada punto de la presión tributaria significa agregarle 50.000 millones que hay que sacar. Que hay que buscarlo. Entonces, ¿de dónde nosotros vamos a sacar, supongamos, no sé, por decir el 3%, llevar la presión tributaria de un 14 o un 13 a un 16? Estamos hablando de que son casi 300.000 millones de pesos, que yo creo que no están dadas las condiciones en ese sentido. Yo lo que pienso es que el gobierno tendrá que establecer un proceso de gradualismo, como generalmente han sido las reformas en la República Dominicana. No han sido reformas en algunos casos de choque, sino de pasos de avances lentos, pero sin pausa en algunos aspectos. Las únicas de choque que se puede decir fueron la administración del doctor Jorge Blanco. Claro, que eso y vimos lo que ocurrió. Entonces, ¿por qué yo planteo esto? Yo he planteado siempre que la República Dominicana en este contexto lo que le conviene es una reforma fiscal de baja intensidad. En el sentido siguiente, Gustavo, si el gobierno recibió prepandemia un déficit fiscal de un 2% y está ahora mismo en un 4.1, bueno, vamos a llevarlo a un 2, ¿verdad? O 2.1 como se recibió prepandemia. ¿Por qué? Porque eso en cierta manera le da al gobierno mucho mayor margen para negociar y en cierta manera que el impacto de las medidas de ajuste sean relativamente quizás no tan fuertes cuando tú te planteas una reforma que por lo menos te diga voy a conseguir 300.000 millones o 350.000 millones. Porque estamos viviendo aún todavía, Gustavo, un contexto donde los niveles de precio están relativamente altos con respecto a las tendencias anteriores. Por ejemplo, tú analizas, y posiblemente este año la inflación acumulada esté quizá por encima de la inflación promedio. El último informe del Banco Central hablaba de 5.50 y la inflación meta es de un 4%, pero la inflación anualizada, es decir, del mes de agosto con respecto a agosto del año anterior, estaba alrededor todavía del 9.5, es relativamente alta. Y hasta ahora las proyecciones que uno puede encontrar de los mercados internacionales es que todavía hay ciertos elementos de cuellos de botella, de desajuste en la economía mundial que van a provocar y seguirán. ¿Resultado todavía del cierre por la pandemia? Claro, claro. Por ejemplo, los precios de las materias primas todavía siguen altos,
el precio del petróleo está en un proceso de volatilidad, estuvo en la vecindad de los 70, que se pensaba 60. que iba a bajar más y ya Claro, ha y entonces retomado. ha retomado su escala alcista. Sí. Entonces, todo eso lo que te da un entorno de choques negativos hacia la economía dominicana que pueden incidir en precios internos, precisamente por lo expuesto que está la República Dominicana y la economía dominicana en algunos sectores al mercado exterior. Igualmente, a pesar del proceso de recuperación que ha tenido el turismo, pero en el mejor de los casos, este año van a entrar a la República Dominicana entre 4.5 y quizás 5 millones de turistas, cuando en años prepandemia prácticamente eran casi 7 millones. Por lo tanto, todavía hay un margen importante de recuperación y que de repente tú establezcas una reforma fiscal de una magnitud tal que al final, Gustavo, todo tipo de reforma fiscal implica incrementos de precios. Necesariamente, eso es así. Tú te pones a analizar, ¿cuáles son los espacios fiscales que tiene el gobierno? Bueno, en primer lugar, algo muy normal, vamos a seguir combatiendo la evasión y la elusión fiscal. Perfecto. Vamos a seguir profundizando la mejoría en la calidad del gasto, que lo ha hecho bien el gobierno. Perfecto. Y tú dices, bueno, esos dos elementos pueden agenciar alrededor de entre 25.000 y 30.000 millones de pesos. En lo del esa racionalidad en el gasto fiscal, quizá ahí no se puede apretar tanto, porque Claro. hay que entender que el gobierno también no puede lanzar gente a la calle en medio de esta situación. Claro, pero ni el sector privado va a Claro. darle espacio a esa gente. Pero en esos dos renglones que usted identificó, lo de tratar de reducir la evasión, ahí habría que ver, por ejemplo, cuánto se podría, si se mejoran las cosas, recuperar de una reducción de la evasión del pago del ITEVI Claro. y del pago del impuesto sobre la renta. Más Claro. o menos cuánto se podría. Claro, en el caso, porque eso es lo que se le llama en tributación incumplimiento tributario, Y no es tan fácil. Déjame decirte que los esfuerzos que ha hecho el gobierno o los gobiernos anteriores, el ITEVI estaba alrededor de, en el caso, perdón, de impuestos sobre la renta, un nivel de incumplimiento de un 63%. ¿Y se ha reducido algo? Como alrededor de un 60%, a pesar de todo el esfuerzo que Desde se ha todo hecho. el esfuerzo. Claro. Y en el caso del ITEVIS, estábamos hablando de un 45% y la reducción ha sido alrededor de un 3 puntos porcentuales, de un 42. Por ahí. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer ahí no es tan fácil, ni es tampoco de resultados inmediatos, sino de un conjunto de políticas que hay que esperar que esas políticas maduren con el paso del tiempo. Entonces, pero hay que eso darle un seguimiento constante. Por eso es que cualquier autoridad fiscal nunca debe perder de vista que hay que combatir precisamente esos dos elementos. El otro espacio fiscal que se ha hablado mucho es el tema de las exenciones fiscales. Entonces, ahí hay muchos elementos que generan dilemas. Porque, ¿qué es lo que queda por grabar? Bueno, quedan los alimentos, una parte de los alimentos. Queda la educación, la medicina. Entonces ahí uno se pone a pensar, hay un componente. Y esos grandes, bueno, son decisiones de Estado, Claro. dicen, bueno, yo voy a darle cierta facilidad a los generadores, por ejemplo. Claro. Yo no sé qué tanto es cierto, qué tanto se exagera de que hay un gasto tributario altísimo por ese lado. No, es alto, es alrededor de 11.000 millones. Tú revisas las exenciones. 11.000 millones todos los años. Sí, todos los años. Relativamente. Esa podría ser una fuente. Una fuente, pero estamos diciendo que son exenciones que tienen mucho que ver con el precio de la energía eléctrica. Porque también los efectos, hay que medir una cosa y la otra. Y medir eso. Entonces, eso implica que posiblemente cualquier retiro de esas exenciones podría incrementar la tarifa eléctrica entre un 15 y un 20%. Entonces eso sería contraproducente. Claro. Vamos a una pausa, profesor, y volvemos. Por lo que usted me dice, profesor Ciriaco Cruz, no es el momento quizá más auspicioso para emprender una reforma de ese tipo o un pacto.
Mira, tú sabes que yo siempre he sido partidario, a diferencia de casi todos los economistas, en que los procesos de reformas hay que hacerlo en tiempos de bonanzas. Te digo eso, Gustavo, porque nosotros los seres humanos no vivimos equivocando. Y yo creo que cuando tomamos la decisión correcta, por ejemplo, yo le pregunto a la gente, ¿cuándo es mejor ir al médico? ¿Cuando tú estás enfermo o cuando tú estás bien? La medicina preventiva es la mejor. La medicina preventiva. Los países que tienen modelos de medicina preventiva les va mejor. Les va mucho mejor. Entonces, nosotros, y tú y yo los economistas, cuando hay crisis muy profundas, ese es el mejor momento para hacer transformaciones. Y eso es un problema. Porque hay gente que tiene la visión de que en medio de la crisis todo vale. Todo vale. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros estamos, por eso yo te puse el tema de la pandemia. Yo dije, la pandemia generó mucho estrés, no solamente en el tejido social, mucha gente desempleada, mucha gente todavía que está endeudada, mucha gente que todavía sigue buscando empleo y otros que no han recuperado su empleo, pero también muchas empresas que tuvieron mucho estrés, que han podido sobrevivir y tienen deuda. Entonces, tú plantear en ese contexto una reforma de la magnitud que sea, eso genera también cierto nivel de riesgo, no solamente político, sino también de sobre todo cuando la economía ha empezado un poco a recuperarse. Sí. Entonces, por eso yo digo que en caso y tomando en consideración la premura que tiene el gobierno de recursos, mira, vamos a optar por un gradualismo, vamos a optar por una reforma de baja intensidad. Si nosotros queremos agenciarnos o borrar el déficit de 4.1 a 0, no, vamos a sencillamente llevarlo a la prepandemia, al nivel de prepandemia. Y eso le permite incluso a la economía seguirse recuperando para posteriormente ir pensando en ya decisiones mucho más robustas, vamos a decir, y que impacten lo menos posible. Yo digo eso porque el presidente de la República, el gobierno ha presentado un conjunto de reformas, 12 reformas, que no es verdad que en los próximos 2 años o 3 años se van a cerrar. Materializar todas. No. Entonces, sencillamente, hay una serie de reformas que son importantes. El gobierno ha establecido una ruta en términos de las prioridades. Dice, bueno, la reforma constitucional, el hecho de presentar un Ministerio Público Independiente, perfecto. Eso es una propuesta que va muy en sintonía con el reclamo de la población dominicana desde hace varios años. Perfecto. Eso quizás sea un elemento que pueda llevar a consensos cuando eso vaya al Congreso de la República. Y esa no va a requerir que se tarde mucho. Y esa no va a requerir que se tarde mucho. Ahora viene entonces la reforma fiscal. El gobierno tiene que presentar el presupuesto del año 2022. Y en el año 2022 tienen que estar esas figuras que el gobierno considera. Dice, mira, necesito recursos, no puedo seguir con una situación de incremento de la deuda y como consecuencia necesito un tanto detener el crecimiento de la deuda. Y esa propuesta de Ley Nacional de Presupuesto y Gasto Público es casi ya. No, eso es ya tiene que presentar en el mes que viene. El último trimestre del año. Claro, del año. Entonces ya el próximo mes tiene que conocerlo el Consejo de Gobierno. Y ya ahí entonces se van a ver más o menos hacia dónde el gobierno apunta y cuáles son las figuras tributarias que el gobierno va a requerir. Entonces, por eso yo digo, y tengo la impresión que el gobierno va a establecer una serie de figuras más o menos que pueda en cierta manera negociar y que eso no tenga un impacto muy grande en la población. Ahora bien, por la coyuntura. Profesor, hay identificados sectores posibles a los cuales se pueda agravar y que no tengan un efecto sobre la generalidad de la economía y la población. Por ejemplo, no es posible, aquí hay gente, y qué bien que se haya ganado una fortuna en el trabajo que sea, comprando carros que son de altísimo cilindraje, que con encenderlo, eso es una cosa tremenda y qué bien, y ojalá que cualquiera lo pueda tener, pero no es posible que esa persona pague de placa lo mismo que quien tiene un carrito utilitario para hacer de concho o de taxista. Yo creo, Gustavo, que esa es una de las figuras que el gobierno va a presentar. Y yo creo que no se opondría nadie. Y la gente quizás no se va a oponer porque todo esto también tiene que ver que el gobierno construye un relato para que aquel que
aparentemente debe ser el beneficiario, no lo ataque, como ocurrió cuando se propuso. Sí. Por ejemplo, tú encontrabas que personas que tenían un carro de concho, vamos a decir, se oponían porque ellos pensaban que eran ellos que le iban a gravar, cuando en realidad no es lo mismo que una persona que tenga un vehículo de alto cilindraje esté pagando lo mismo que una persona que tenga un vehículo utilitario. No, ese es uno. Lo otro es también... y déjame decirte que ese impuesto podría redituarle al gobierno alrededor de 15.000 millones. Y eso no se haría con tantos problemas. Con tantos problemas. Yo creo que nadie... Además está aprobado, ¿eh? Sí, eso es sencillamente aplicarlo. Bueno, que en Estados Unidos, si un norteamericano quiere un carro de esos europeos caros, tiene que pagar. Tiene que pagarlo. Y es así, Gustavo. Entonces, yo creo que ahí quizás no va a haber ningún tipo de inconveniente. Ese es uno. El otro es, durante mucho tiempo se ha hablado, y aquí en América Latina no son muchos los países que lo tienen, el impuesto a las grandes riquezas. Yeah. Porque primero había que definir qué es una gran riqueza, un gran patrimonio, y en cuánto sería grabado ese patrimonio, ¿verdad? Y además tratar de que todo eso sea transparente, porque se sabe que hay gente que no muestra todo lo que tiene. Tú sabes que aquí hay una distorsión con respecto al tema de la propiedad. Por ejemplo, tú encuentras que muchas inversiones que se han hecho en la República Dominicana durante los últimos años han sido en la zona rural, grandes fincas, y eso no está grabado. Entonces, es como una forma de exención que le han dado, porque siempre se ve que el sector agropecuario. Entonces, por ahí hay un tema de ilusión. Hay que ver quién es de verdad un agricultor y quién es que está aprovechando eso. Entonces, lo que hay que ver es si eso se vincula con un tema de explotación de predios. Porque aquel que está explotando un predio o una finca, está produciendo alimentos, ese no hay que tocarlo. Pero una persona que sencillamente, y eso se ha usado mucho como un mecanismo de lavado de activos, cuando tú observas los niveles de incautación que se le han hecho a grandes personas vinculadas con el tema de los negocios ilícitos, siempre aparecen fincas, casas y no son, en zonas rurales. Que no son, porque aquí las familias dedicadas al campo por tradición, la gente los conoce. Claro, no son tradicionales. Son fulanos que aparecen de pronto, que nunca han estado vinculados al sector ganadero ni agrícola. Y cuando uno va y le dice, bueno, ¿esa casa de quién es? Bueno, eso es de una persona que vino y compró. Y bueno. Entonces, eso es un elemento que hay que definir. Ese es uno, pero el otro es el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Claro. Que también se puso cierto tope. Correcto. Entonces hay una confusión. El profesor Nelson Suárez, que tú aquí me explicaba, y yo creo que se debe ahí orientar a la gente. Claro. Si alguien tiene una casa que está en el tope de exento, que está exento, y luego si se revalúa, obviamente ya vale más. Sí, claro. Si se le grava es por lo que sobrepasa la cantidad tope, porque quizás la gente piensa, óyeme, si ya vale 8 millones mi apartamento, me van a cobrar por 8 millones. No, es por el si pasa por 300 mil pesos, 500 mil pesos. Es por la diferencia de la parte no grabada y la nueva. Claro, por ejemplo, si... Pero además también, profesor, ahí habría también que hacer una diferencia, porque no es lo mismo una pareja profesional o técnico que se fajan muchísimos años los ahorritos y compran una propiedad. No es lo mismo y que se le ponga el mismo porcentaje que a alguien que se dé el lujo de tener 1, 2 y 3 viviendas, que muy bien si se ganó su dinero, pero que pague por eso. Tú sabes que ahí hay que decir lo siguiente, que anteriormente era por el número de viviendas individuales, pero con la última reforma, si tú tienes varias viviendas y la tienes ya registrada, te la suman todas. Entonces, ahí el monto exento eso sí. Claro. Pero también hay gente que tiene eso como una forma de negocio. Y hasta de proteger su dinero. Y de proteger su dinero, otros la tienen para vivir en cierta manera. Pero yo creo que ahí también hay que hacer una revisión importante en ese sentido. De manera que yo creo que hay que ver esos espacios que son mínimos. También pienso yo que los servicios digitales se van a grabar.
pienso esa situación. Como usted dice servicios digitales, ¿cuáles, por ejemplo? El uso de plataformas digitales, por ejemplo, la gente está muy inscrita en Netflix, esos sitios. Ah, bien. Lo que pasa es que ahí hay un tema porque se dice que ya hay un porcentaje que se paga por los servicios de telecomunicación. Habría que ver. Sí, no es quizá el servicio de telecomunicaciones, de lo que yo he visto, sino esa compra de esos servicios, de esos servicios on demand, como sí, llaman. Correcto. Entonces, por ahí parece que el gobierno habría otra fuente. otra fuente. Vamos a otra pausa, profesor. Profesor Antonio Ciriaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es el invitado de este día. Bueno, entonces, si se hacen las cosas así, gradualmente, más o menos, ¿cómo se podría programar esa reforma? ¿En 1, 2 o 3 años? No de inmediato. No, yo pienso que el gobierno tiene que establecer una prioridad en función de un periodo básicamente de este cuatrenio, desde mi punto de vista, y establecer una especie que dentro de este cuatrenio, bueno, vamos a mantener un déficit en tal nivel. Yo creo que durante mucho tiempo la economía dominicana se mantuvo con un déficit de un 2%. Y si más o menos se manejó. Y se manejó. Y si tú le sumas que hay una especie de mayor control del gasto, y eso es lo que se ha visto, entonces eso le puede dar al gobierno una mayor posibilidad en el sentido siguiente. Generalmente el crecimiento que pueda tener la economía dominicana en los próximos años, ante un mayor control en el gasto público en términos de eficiencia, eso puede en términos de eficiencia darle mucho mayor recurso sin impuestos. Algo muy interesante, porque eso se ha visto. O sea, el gobierno ha dicho, bueno, hay actividades y partidas presupuestarias que son de baja productividad. Ha recortado esa partida y sencillamente la ha trasladado a otras que considera que son de más productividad. Entonces yo creo que en ese sentido hay que apostar a esa reforma que yo considero que debe ser una reforma en estos periodos de baja intensidad hasta que la economía se recupere aún más, tenga una recuperación ya fuerte a nivel de todos sus sectores prepandemia, antes de la pandemia. Entonces esa situación a partir de ahí se siga discutiendo. Yo creo que lo importante de una sociedad, Gustavo, es que mantenga siempre un espíritu de negociaciones, de establecer reformas, establecer pactos. Yo creo que esto es algo que no se detiene, sino que es permanente, porque el mismo entorno, la misma sociedad va cambiando. Bien, bueno, entonces podríamos decir que no es necesario una reforma que sea como de choque en estos momentos. No, yo creo no que es lo más recomendable. Yo... Pero usted entiende que el panorama es auspicioso para obtener recursos sin tener que hacer una reforma fuerte. De choque, correcto. Se puede. Se puede. Y déjame decirte lo siguiente. Por ejemplo, el gobierno, he visto algunas propuestas así generales, no formalmente, no he tenido el documento, pero se habla de extender, por ejemplo, la base imponible en este caso. Y eso significa que quizá algunos alimentos podrían tener una tasa reducida. Yo, en ese sentido, creo que la reforma de baja intensidad tiene que proteger la canasta básica de los pobres. Hay que evitar en esta coyuntura. No, y sobre todo porque fruto de todo el cierre de la economía y el incremento de materias primas. Claro. Se subió. Se subió, y entonces todo eso hay que tener cuidado. Además, hay otro espacio que ya va a depender de la prioridad del gobierno. El caso, por ejemplo, de las zonas francas. Ya hay países como México que las zonas francas pagan impuestos sobre la renta. Y en Centroamérica, como en Costa Rica, también las zonas francas pagan impuestos sobre la renta. Aquí no pagan. Y aquí el mayor nivel de exención la reciben las zonas francas. Estamos hablando de un monto de 28.000 millones. Entonces, todo eso forma parte y puede formar parte de un proceso de negociación en ese sentido. Pero hasta ahora entiendo
que la reforma tiene que ser una reforma gradual, una reforma que proteja la canasta la básica del situación más pobre. del gobierno en torno a los recursos podría darle soporte para esa gradualidad. Obviamente problema. Yo entiendo que el gobierno aguantaría sin ningún problema los próximos 3 años. Y te lo digo porque también la economía va a seguir creciendo, incluso por encima del promedio de América Latina. Yo he visto como un auge ahora. Y eso le va a permitir, con la reapertura, más recaudaciones porque más negocios se incorporan. Bien. Muchas gracias, profesor. Siempre es un gran placer conversar con usted. Igual a ustedes, amigos y amigas. Gracias y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.